Buenas noches, esto es el comentario positivo. Estamos hoy otra vez continuando con nuestro curso de principios básicos. Hoy con el tema el Espíritu Santo. Es necesario hablar de esto porque hay algunas corrientes teológicas que enseñan que no es Dios. Hay algunas corrientes teológicas que enseñan que no es una personalidad, una persona, sino que es una energía. Entonces es necesario aclarar este punto de que es Dios, de que que no es una energía sino una persona. Y vamos a ver entonces, para empezar, Éxodo 31:3, que es nuestra escritura base. Éxodo 31:3 dice la palabra de Dios: y yo lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Vamos a orar. Papito, estamos delante de su presencia dándole gracias. Gracias, Señor, por el privilegio de la vida, por el privilegio de la salud, Señor bendito, por el privilegio, Señor, de poder estar cada día delante de su presencia, por el privilegio de poder tener una intimidad que otros no quieren o no pueden tener, Señor bendito. Gracias, Señor bendito, porque a pesar de las malas noticias, Señor bendito, podemos sentir su presencia, su provisión, su bendición, su amor en nuestras vidas, Señor. Tenemos tanto y tanto, no alcanzaría el tiempo para agradecerle. Le pido una vez más, Señor bendito, que se quede con nosotros, que me permita, Dios Todopoderoso, hacerme pequeñito para que mi Señor Espíritu Santo pueda dar un mensaje que viene de parte de Él, Señor Dios Todopoderoso, y que no venga ni lo que yo he aprendido, ni lo que yo entiendo, sino lo que el Señor Espíritu Santo quiere enseñar en esta noche. Gracias, papito, le doy toda la gloria y la honra, pongo este tiempo en sus manos, en el nombre de su Hijo Jesucristo, amén y amén. Bueno, pues aquí vemos en esta escritura que dice, estamos hablando del tiempo en el que iban a empezar a construir el tabernáculo, y bueno, vemos que el Señor fue quien dio el Espíritu, dice, lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría. Entonces vemos aquí algo que no son los dones de uno, y de hecho precisamente vamos a hablar al respecto en las siguientes 3 clases. Vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo, los dones del Padre y los dones del Hijo, pero hoy principalmente vamos a estudiar quién es el Señor Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que es el Espíritu de Dios, o sea, es una parte misma de Dios. Él es el Señor, también, por eso le llamamos el Señor Espíritu Santo, y Él es el que nos da sabiduría, inteligencia y conocimiento para lo que nosotros más nos facilita o mejor podemos hacer. En este caso hay personas que tienen, y no podemos confundir los dones y los talentos. Cuando hablemos de los dones, y finalmente dones son regalo, entonces en realidad dones y talentos es lo mismo porque todos son regalo de Dios, pero para poder entender hacemos una separación, y de los dones solamente vamos a hablar de los dones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los demás les vamos a llamar talentos para hacer una diferenciación y poder entender más claramente, aunque en realidad, bueno, pues sí es también son dones al entender qué quiere decir don en español. Entonces vemos aquí que el Señor Espíritu Santo nos muestra que Él es una persona. ¿Ven? Luego vamos a ver el Isaías 42:1. En Isaías 42:1. Isaías 42:1 dice la palabra de Dios: he aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escudo en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre de él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará, ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo mortecino. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá hasta que se haya establecido en la tierra la justicia, y su ley esperará en las costas. Bueno, aquí principalmente vemos en el versículo 1 que dice: he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre de él. Aquí entonces vemos que el Espíritu Santo estaba puesto sobre el Señor Jesús, y lo vemos precisamente en la ocasión en que se bautiza, y vemos que el Señor Espíritu Santo baja sobre de él en forma de paloma. Bueno, aquí dice entonces que dice el Espíritu de Dios sobre del Señor Jesús. Ahora vamos a ver que también
está sobre sus escogidos. Y para esto vamos a ir a Isaías 32:15. Dice la palabra de Dios: hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu desde lo alto, el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea considerado como bosque. El Espíritu se derrame sobre nosotros. Y vemos que precisamente también en la primera prédica de Pedro en el Pentecostés fue cuando fue derramado el Señor Espíritu Santo, y dice aquí, como dice aquí, desde lo alto. Amén. Entonces vemos que fue desde lo alto, fue lleno, fuimos llenos del Espíritu Santo desde lo alto, y se vieron como lenguas como de fuego cuando fue derramado el Señor Espíritu Santo en los discípulos el día del Pentecostés. Entonces vemos, vamos a ver también en Proverbios, en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 23, dice la palabra de Dios: volveos a mi reprensión, he aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré conocer mis palabras. Cuando dice una cosa el Señor dos veces la confirma, pero aquí vemos que no solamente la dijo dos veces. Ahora nos vamos a Nehemías 9. Nehemías capítulo 9, versículo 20, dice la palabra de Dios: y diste tu buen espíritu para instruirles, no retiraste tu maná de su boca, y les diste agua para su sed, diste tu buen espíritu. Y vamos a ver como última escritura en esta parte, el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 23, dice la palabra de Dios: volveos a mi reprensión, aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros y haré conocer mis palabras. Dice la escritura también en el Nuevo Testamento que el Señor Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. ¿Cuál es? Bueno, pues la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Entonces vemos aquí que es una persona que es el Espíritu de Dios, es parte de la Trinidad, y también fue puesto primero en Jesús y después en cada uno de nosotros. Amén. Ahora vamos a ver Mateo 28:19, en el Nuevo Testamento. Mateo 28:19 dice la palabra: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La primera vez que se habla de la Trinidad. Entonces vemos aquí la necesidad precisamente de que sea la Trinidad la que nos guíe, y la que sean bautizados. Ya explicamos la parte de que algunos dicen que es el bautismo en el nombre de Jesús y otros que en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya dijimos que en ellos no hay una competencia en el cual ellos mismos se enojaran de que decían: es que él fue bautizado en el Señor Jesús y no fue bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es lo mismo, porque los tres son Dios. Entonces nosotros precisamente, en vez de utilizar la palabra Trinidad como ha sido tradicionalmente, nosotros hablamos de triunidad. Son tres personas en uno solo. Amén. Bueno, entonces vemos aquí que algunos no entienden que hay tres manifestaciones en Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no pueden entenderlo, pero es tan sencillo como que lo natural revela lo espiritual. Y vemos que el agua tiene la forma de vapor, la forma gaseosa, la forma líquida, el agua, la forma sólida, que es el hielo. Y vemos que en algo natural no deja de ser agua en cuanto se convierte en hielo o cuando está muy caliente y se hace vapor. Entonces el Señor Dios Todopoderoso no deja de ser Dios cuando está en la forma del Hijo, o cuando está en la forma del Espíritu Santo, o en la forma original, que es la del Padre. Entonces con esto podemos entender un poquito más la Trinidad de Dios. Ahora vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, donde dice la palabra de Dios: y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora el Señor Jesús dijo en el nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo. Pedro dice en el nombre del Señor Jesús. Dijo el Señor Jesús que todo lo que hiciéramos en su nombre se nos concedería. Entonces no hay error, porque en la palabra del Señor Jesús dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y él mismo dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre se nos concedería. Entonces el bautismo no tiene mayor problema si es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
o en el nombre del Señor Jesús. Pero la orden es bautícense. Igualmente lo vemos en la primera carta de Pedro, otra vez Pedro hablando. Pedro fue uno de los más cercanos del Señor y entonces nos muestra la importancia que tiene el bautismo. Capítulo 3, versículo 31, en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice la palabra de Dios: y correspondiendo a esto, el bautismo que ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Con esto entendemos que el Señor nos perdonó el pecado, pero no nos quitó en nuestra genética el deseo de pecar. Entonces nosotros cada día luchamos, peleamos por hacer algo o vivir de la manera correcta como el Señor Jesús quiere. Amén. Entonces, vemos aquí, ahora vamos a ver el bautismo en el Espíritu Santo. Y esto lo vamos a ver en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 34. Dice la palabra de Dios: porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Señor da el Espíritu sin medida. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo sin medida. Y nosotros, cuando empezamos a caminar en el Señor, también estamos llenos del Espíritu Santo sin medida. Ahora, ¿por qué muchas veces nosotros no nos cuesta trabajo vivir como Dios quiere y todavía nosotros tenemos actitudes en la vida, iras, contiendas, celos, disensiones, como dice la Escritura, malas palabras en ocasiones, griterías, maldiciones? Es precisamente porque nosotros, no Él hace su parte de tener preparado para que el Espíritu de Dios nos llene sin medida, pero nosotros hacemos nuestra parte para que nosotros podamos tener lo que se llama las 3 manifestaciones del Espíritu Santo. Las 3 manifestaciones es sobre de mí, junto a mí y dentro de mí. Yo soy el que escoge si solamente va a estar dentro de mí y yo voy a ser sellado solamente con el Espíritu Santo, y entonces yo sigo luchando en mi carne para poder hacer una transformación. Cuando ya empieza a ir junto a mí, que me empieza a guiar, que Él me aconseja, me habla, puedo escuchar la voz del Señor Espíritu Santo cuando me aconseja, pero todavía me falta mucho en mi transformación y en mi caminar, y llega el momento en que ya está dentro de mí, y cuando está dentro de mí, Él es el que guía todo lo que yo hago. Él es el que me lleva a los mejores lugares y el que me guía a toda verdad, dice la palabra, a toda verdad. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo lo da Dios. El bautismo en el Espíritu Santo es cuando viene la llenura, cuando viene sin medida el Espíritu Santo a mi vida, y entonces es cuando también empiezo, porque sí, aún muchas veces antes de ser cristianos empezábamos a ver que teníamos algunos dones y que nosotros, el enemigo nos confundía haciéndonos creer que Él nos había dado ese don, y ya hablaremos de qué dones hay, pero en realidad el enemigo nunca nos dio nada, todo nos lo había dado Dios, nos lo había preparado. Él nos conocía desde el principio, desde antes de pensarnos, Él ya nos conocía y sabía qué dones nos iba a dar. El diablo hace creer a la gente que da dones y no es verdad, los dones los da Dios, pero como la gente no conoce esa parte, pues le creen al enemigo y entonces creen que el enemigo les dio esos dones. Muchos dicen, es que tengo la mente abierta y cosas así, y que nada que ver con lo que realmente Dios dio en dones. Pero los dones empiezan a ser, cuando ya uno es bautizado en el Espíritu Santo, empieza también a salir sin medida, todo el tiempo, en todo lugar, y empieza a ser de una manera sorprendente. Pero es cuando alguien ya está lleno del Señor Espíritu Santo. Entonces, el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo es recibido en el bautismo. El Espíritu Santo es un regalo que Dios nos da para tener una fuerza necesaria para ya no hacer las obras que antes hacíamos. Amén. El bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, nos habla la Escritura de que el bautismo es muerte a nuestra vida anterior y es vivificante, es vida. La palabra que utiliza en griego el Nuevo Testamento es Zoe, que de hecho algunas mujeres les llaman, o algunos hombres les han puesto ese nombre de Zoe, y Zoe quiere decir vida o vitalidad.
Entonces está hablando de una nueva vida, de una nueva vitalidad que Dios nos da cuando nosotros realmente entendemos y creemos lo que pasó en el momento en el que yo soy sepultado con Cristo y soy renacido a una vida nueva en el bautismo. Ahora, el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a ver el capítulo capítulo 2 de Hechos. Dice la palabra de Dios: cuando llegó el día del Pentecostés, que era lo que les decía, fue cuando bajó como lenguas de fuego el Señor Espíritu Santo. Fue la primera vez que se repartió a todos. En el Antiguo Testamento solamente venía a algunas personas y en algunos momentos. Muchos tienen la idea de que Sansón, el verdadero, el que existió, es parecido al Hércules de la mitología, que era un hombre muy fortachón, muy musculoso y que todo el tiempo estaba fuerte. Y yo puedo ver que la escritura no dice que Sansón ni fuera un hombre musculoso, ni tampoco que fuera un hombre que todo el tiempo tuviera la fuerza, sino que cuando había necesidad, dice que venía el Espíritu de Dios y entonces él hacía cosas poderosas. Entonces era un hombre que no se veía ni como Arnold Schwarzenegger, ni como Sylvester Stallone, sino que él era un hombre común, como nosotros, que no tenemos pues realmente músculos así exagerados. Quizá hay alguien que tenga su musculito y a veces ninguno, ¿no? Porque nunca hicimos ejercicio algunos, pero finalmente un hombre normal, así, no era exagerado, nadie no imponía por su físico exageradamente musculoso Sansón, sino que venía el Espíritu Santo y eso le daba fuerza para hacer todas las cosas que fueron milagros, todo lo que él hizo. Entonces, cuando llega en el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo en el Pentecostés, es cuando el Señor reparte a todo su pueblo. Ahora en el Nuevo Testamento, todo el que reciba al Señor Jesús como Señor y Salvador es bautizado y recibe el don del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver cómo dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego repartiéndose, y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo, y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó. Estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros le oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Pánfila, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: estos están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose de pie y con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, que eran como las 9 de la mañana, sino que esto es lo que fue dicho por el profeta Joel: y sucederá en los últimos días de Dios, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, escuchad estas palabras: Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de vosotros a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A entregado por el plan determinado y previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz con manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que era imposible que él se quedara bajo el dominio de ella, porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues
está a mi diestra para que yo no sea conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó hasta que mi carne hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra para que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Cristo y Señor. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, y para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos se juntaban, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadió cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Entonces vemos aquí algo bien importante. Vemos que cuando se repartieron las lenguas, no fueron primeramente lenguas angelicales. En el día del Pentecostés, cuando recibieron las lenguas, el don de lenguas, Pedro y los demás empezaron a hablar en los idiomas de la gente que iba de visita al Pentecostés en Israel, en Judá. Iban a Judá, a Jerusalén, a las fiestas, y entonces empezaron a escuchar que les hablaban de las buenas nuevas del Evangelio en su idioma. Pregunta entonces: ¿existen los dones, el don de lenguas angelicales? Sí, lo vamos a analizar en cuando veamos los dones. Pablo habló de los dones de lenguas angelicales, pero también hay lenguas terrenales. Entonces, si nunca fueron abolidos los dones y todos siguen vigentes, ¿por qué hay iglesias que quieren a fuerza y que todos hablen en lenguas? Vamos a ver en 1 Corintios que hay una regulación de lenguas y que no todos van a hablar lenguas, porque no todos son boca. Hay unos que son ojo, o son mano, o son pies dentro del cuerpo de Cristo, porque dice: si todos fueran ojo, entonces estaría deforme el cuerpo. Entonces quiere decir que hay diferentes dones y no todos van a hablar en lenguas, pero algo bien importante es que entonces se tendrían que manifestar también los dones de lenguas terrenales. Una persona que empiece por el mover del Espíritu Santo, que se ha llevado a un país en donde no conoce, y que empiece a hablar en el idioma de esas personas. Pero hoy vemos que mucha gente, sobreabunda en algunas iglesias la gente que habla en lenguas, pero también vamos a analizar esa parte porque es bien peligroso, porque los ángeles caídos también tienen lenguas, y obviamente hay personas que por querer mostrarle a la gente que ellos ya hablan en lenguas, empiezan a mover la boca y a dejar que salgan sonidos, y los cuales o son de su emoción y no han recibido lenguas, o hablan lenguas de ángeles caídos. Entonces, aguas, hay que tener en cuenta eso. A mí me ha tocado escuchar a personas en la iglesia, y de hecho alguna vez tuvimos que sacar a una persona de la iglesia que estaba hablando en lenguas, pero no eran lenguas angelicales de ángeles de Dios, eran de ángeles caídos, y había ido, y después esa misma persona confesó que había ido a hacer caer al pastor, y gracias a Dios hubo un grupo de hermanos que lo detectamos y se sacó a esa persona y no pudo hacer nada.
Pero entonces nosotros tenemos que también tener el entendimiento en las lenguas, que hay personas que solamente de su propia emoción empiezan a hablar en lenguas porque dicen, es que ya llevo tanto tiempo y me van a presionar por decir, ¿por qué no habla en lenguas? Es que no importa si hablas en lenguas, lo importante es cómo está tu testimonio, tu forma de vivir. Decía Pablo, yo hablo en lenguas más que ustedes, pero me conformo con hablar una palabra de edificación que llegue realmente. Lo importante es eso, la palabra de edificación. Dice, de nada sirve que todos hablen en lenguas. Si todos hablan en lenguas, llega un incrédulo y va a decir, estos están locos. Pero si hablas una palabra que llegue a su corazón, él va a ser renovado, va a ser transformado. Entonces, no estoy en contra de las lenguas. Para la gloria de Dios yo puedo declarar que el Señor a mí me ha dado don de lenguas, pero yo no oro en público en lenguas a menos que el Señor tenga la interpretación o el intérprete, porque yo no tengo don de interpretación. Entonces a veces me dice, pero a veces no. Entonces yo prefiero orar en lenguas en mi intimidad con mi Dios, porque también es parte de una guerra espiritual y son códigos de guerra. Hay una prédica que nos dio nuestro apóstol que pueden conseguir en Peña de Oreb, que habla de los códigos de guerra, las lenguas como códigos de guerra, y ahí les va a explicar muy bien esta parte de las lenguas como códigos de guerra. Y entonces el diablo se confunde cuando nosotros hablamos en lenguas, pero tenemos que entender la regulación de lenguas que está en 1 Corintios y que ya la leeremos aquí y que vamos a ver cómo se deben de manejar las lenguas. Amén. Pero sí vemos que sí hubo lenguas, entonces hubo características. ¿Qué características vemos en este capítulo? Bueno, en primer lugar, Isaías 44. Isaías 44. Versículo 3, dice la palabra de Dios, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca, derramaré mi espíritu sobre tu potestad y mi bendición sobre tus descendientes. Ellos brotarán de entre la hierba como sauces junto a corrientes de agua. Esto dirá, yo soy el Señor. Otro invocará el nombre de Jacob y otro escribirá en su mano, del Señor soy, y se llamará con el nombre de Israel. Del Señor soy. Ha sido escrito en mi mano espiritualmente, del Señor soy, y derrama el agua sobre tierra sedienta, torrentes sobre tierra seca, y derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Desde el momento en que yo decidí recibir al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, mi descendencia está escogida. Es diferente que esté escogida a que ellos tomen la decisión porque es personal. Entonces también tenemos que entender la escritura de Josué, cuando Josué declara, yo en mi casa serviremos a Jehová. No está prometiendo que todos vamos a servir a Jehová, pero está diciendo que yo, al haber tomado la decisión, ellos ya son escogidos para tal fin, y mi trabajo es guiarlos a tal fin, a mi descendencia. Si ellos toman o no la decisión es personal de ellos, pero yo tengo la obligación de guiarlos a esa enseñanza. Ahora, es una promesa, vemos, derramaré, no es una orden, no es un mandato, es una promesa. Entonces solamente la van a recibir, como es un pacto de ambas partes, yo tengo que cumplir parte de mi pacto, la parte que corresponde de ese pacto, y entonces él cumple la suya al derramar bendición, al derramar el Espíritu Santo, al darme sus dones. Vino sin aviso, la gente no oró para obtenerlo, no le pidió, Señor, baja tu espíritu. Hoy muchas veces escucho que muchos oran, baja tu espíritu, pero él no se guía por decisiones humanas. Él derrama su espíritu en quien ve que tiene las características que él, no yo, no un pastor, no un líder, decide que tiene las características para obtenerlo. Él lo da. La gente no ora para obtenerlo. Esto pasó en el primer siglo y sigue vigente. El Señor Espíritu Santo es quien decide sobre quién baja su espíritu. 1 Corintios 12:4, ahí en 12, 13 y 14 es donde vienen los dones y la regulación de los dones. Y entonces 1 Corintios 12:4 dice la palabra de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el Señor es el mismo Dios que hace todas las cosas en todos. El siguiente tema, antes de entrar a los dones del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es el tema de los dones, ministerios y operaciones, porque tampoco en las iglesias siempre se habla de los dones y solo del Espíritu Santo.
pero Dios es Dios y Dios nos quería dar una herencia y la herencia nos la dio por medio del Padre, por medio del Hijo y por medio del Espíritu Santo, y de eso vamos a hablar en las siguientes clases. Pero la siguiente vamos a hablar de la diferencia entre ministerios, operaciones y en dones. Hay dones, hay ministerios y hay operaciones, y vamos a ver la diferencia entre dones, ministerios y operaciones. Pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos, en los que le escuchan, en los que quieren estar con Él. 1 Corintios 12, 4. Amén. Y bueno, después vamos a ver que también hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Mostrarle al mundo la llegada del reino con poder. Que entendamos, muchos esperan a que el reino del Señor Jesús se manifieste en la tierra cuando el Señor Jesús regrese. Y muchos piensan que el Señor Jesús en su primer regreso va a regresar a la tierra. No. El reino se manifestó desde que Él fue entronizado, y Él fue entronizado desde que llegó y le dio la gloria al Padre. O sea, no fue en 1918 como algunos dicen, sino en ese mismo año en el que el Señor Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo. Y en el momento en que desciende al cielo es Él glorificado en el cielo y Él queda en su trono de gloria. Y Él es Rey desde el año 33. Amén. Y vemos entonces que entonces los dones, el propósito era que se mostrara el reino con poder. Entonces todo el Hijo de Dios, todo el que vive conforme a lo que el Señor enseña y escucha al Señor Jesucristo y escucha al Señor Espíritu Santo y se deja guiar por Él, entonces Él muestra al mundo que el reino está en la tierra. Amén. Él sabe y encuentra que el reino está en la tierra. Amén. Entonces el reino está en la tierra, pero está solamente, nosotros estamos en el reino de Dios ya, nosotros les mostramos al mundo que el reino ya está en la tierra, pero solamente para los que acceden al reino, los que entran a la promesa de ese reino. No es para todos, y no todos lo pueden ver, sino los que les son quitadas las vendas por el Señor Espíritu Santo. Acontecimientos de bautismos en el Espíritu Santo. Hechos 2. Vimos ahí que eso fue a los judíos, y bueno, había uno que otro prosélito. A los gentiles, bueno, empezó con Cornelio, en la historia que vemos en el primero fue Cornelio, y vemos que dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora 9 del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora a algunos hombres a Jope y mándalos traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían, y después de explicarles todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora 6. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajando a la tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo, o sea, puros animales inmundos para los judíos en el Antiguo Testamento. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces, e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Mientras estaba perplejo Pedro, pensando en lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta. Y llamando preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis.
¿cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos le dijeron: a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras. Entonces los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope le acompañaron. Entonces los invitó a entrar y los hospedó, y al día siguiente se levantó y fueron con ellos, y algunos de los hermanos de Jope le acompañaron. Al otro día entró en Cesarea, Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies le adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo: ponte en pie, yo también soy hombre. Y conversando con él, entró y halló mucha gente reunida y les dijo: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero y visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me habéis llamado a enviar? Y Cornelio dijo: a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa a la hora 9, y aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en la casa de Simón el curtidor, junto al mar. Por lo tanto, envié a ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación Él que le cree y le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que Él envió a los hijos de Israel, predicando la paz por medio de Jesucristo, ese es el Señor de todo. Vosotros sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de entre los muertos, y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe perdón de los pecados. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje, y todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también a los gentiles, pues le oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, y entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Entonces, el bautismo no quiere decir que haya 3 partes en un bautismo. Solamente hay un bautismo. Es el bautismo en agua, que conforman no solo, así como Dios es tripartito, también el bautismo es tripartito, y el Señor escoge en qué momento se recibe la segunda y la tercera parte. La primera parte, que es la que yo decido, es en el momento en que yo me doy cuenta de que tengo necesidad de ser bautizado y que he creído, que creo que mi Señor Jesús es mi Señor y mi Salvador, y decido morir a mi carne y nacer al Espíritu. Pero aquí vemos que este Cornelio y las personas que estaban ahí recibieron el don del Espíritu Santo antes de entrar al agua. Recibieron el bautismo en el Espíritu Santo antes de entrar al agua. No fue necesario que entraran al agua. Entonces el Señor Jesús, conforme a lo que ya dijimos respecto a las características que ven cada persona, Él decide en qué momento recibe la persona el bautismo en el Espíritu Santo. Puede ser antes o después de entrar al agua. Y la tercera parte, el bautismo de fuego. El bautismo de fuego es cuando el Señor ve cómo estamos caminando, la decisión que tenemos, y Él entonces nos viene y nos llena en fuego, nos da el Espíritu Santo sin medida, y entonces empieza a ver una transformación y empieza a haber una promoción de milagros en donde quiera que vamos, a donde quiera que hablamos, a donde quiera que enseñamos, a donde quiera que oramos, y empezamos a utilizar sin medida los dones que el Señor Espíritu Santo nos da. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo existe hoy en día, por nunca se ha dejado, nunca dejaron de haber dones, nunca dejó de haber bautismo en el Espíritu Santo,
Y vemos que sí, efectivamente lo que yo les decía, que el bautismo no es 3 partes de un bautismo o 3 bautismos. Efesios nos dice en el capítulo 4, versículo 4 al 6, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Entonces, es un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. No hay 3 bautismos, es uno solo, pero nosotros en nuestro caminar vamos a empezar a recibir partes. Es como cuando yo creo en el Señor Jesús y lo recibo en mi corazón. Cuando el Señor Espíritu Santo se posa en mí, recibo al Señor Espíritu Santo. No fue quizás al mismo tiempo, pero es el mismo Dios, no hay diferencia. Entonces el bautismo es uno solo. Igual también pasa con el fruto del Espíritu Santo. Siempre la gente enseña, muchos pastores he escuchado que enseñan de los frutos del Espíritu Santo. La Biblia no dice frutos, dice fruto. O sea, un solo árbol no da manzanas, peras, uvas, guayabas, no, da un solo fruto. Entonces, si el fruto me dio higos, entonces es un fruto de higos. Ahora, hay higos verdes, hay higos maduros, hay higos dulces, hay higos amargos, hay higos que no tienen nada de dulce, pero no están amargos. Entonces, hay diferentes tipos, pero es un solo fruto, nada más higos. Una higuera solo da higos. Amén. Y esto que dice Pablo aquí, esto fue escrito entre el año 60 al 62 después de Cristo. Entonces, ¿se habían acabado los dones? No. Él habla de la fe, del bautismo, la esperanza, la vocación. Entonces, el bautismo es necesario. Muchos dicen, ya no es necesario, es necesario. Es parte de lo que el Señor Jesús enseñó y tiene un para qué y un para qué. ¿Cuál es? El bautismo en agua, Hechos 19, 1 al 5. ¿Cuál es el bautismo? Vamos a ver Hechos 19, 1 al 5. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recogido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos escuchado si hay Espíritu Santo. Entonces él dijo, ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron, el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó en el bautismo de arrepentimiento. El bautismo de agua, la parte del bautismo del agua es de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en el Señor Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban y profetizaban. Entonces empezaron a recibir los dones, que ya vamos a hablar de ellos. En total eran unos 12 hombres. Entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo, persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutía airadamente en la escuela de Triano. Entonces vemos que el bautismo en agua es para arrepentimiento. El bautismo en Espíritu Santo lo vimos en Hechos 2, en Hechos 10, aún aquí también, y es una profecía, una promesa cumplida para poder ejercer los dones del Espíritu Santo. El primero es un símbolo de arrepentimiento. Es una forma visual, una forma en que yo testifico que estoy arrepentido delante del mundo de mis pecados delante de Dios. El hombre decide cuándo. El segundo es el que Dios da cuando ve fruto de arrepentimiento del creyente y un corazón agradable a él. No hay orden. Por decisión de Dios se recibe antes o después o al mismo tiempo. También vemos que Jesús lo enseñó. Ya habíamos hablado, Mateo 28, 18 a 20. Mateo 28, 18 a 20 dice: Y acercándose Jesús les habló diciendo: Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vemos que aquí Jesús lo enseñó. Está registrado en el libro de Hechos y aún en las cartas de los apóstoles. Es necesario el bautismo en el Espíritu Santo, ya que el bautismo en agua es para arrepentimiento y es la parte del pacto que a mí me corresponde. La otra parte es la que da el Señor cuando ve que yo cumplí con mi parte. Pero, como vimos en 1 Pedro 3:21, no quita las inmundicias de la carne, sino que solamente nos da una aspiración a una buena conciencia, pero es un testimonio. Por lo tanto, el bautismo en el Espíritu Santo es un bautismo requerido. Ya lo vimos en Efesios 4, del 4
al 6. Para recordarlo, para terminar, solamente vemos que dice un solo bautismo, un solo Dios. Amén. Entonces, pues con esto terminamos el tema del Señor Espíritu Santo. Entonces entendemos que es una persona, entendemos que necesitamos recibir al Señor Espíritu Santo, que no solamente estemos sellados con el Espíritu Santo, sino que empecemos a ser usados por el Señor Espíritu Santo. Es una necesidad que tenemos, y entonces, bueno, pues vamos a terminar poniendo en manos de Dios este tiempo. Gracias, Padre, por este momento. Gracias porque sé que lo que se habló no es lo que yo creo, sino lo que el Señor Espíritu Santo quiere explicarle a las personas, para que las personas entiendan que hay una persona que se llama Señor Espíritu Santo, que es el que me guía toda verdad, que es la persona que me guía, que me habla, que me aconseja, que me dice lo que tengo o no que hacer, que tengo necesidad también de tener esa llenura del Señor Espíritu Santo para que yo pueda ejercer los dones, porque los dones no solamente son una herencia, los dones no son para tenerlos, sino para usarlos, y la única manera en que los puedo usar en que yo esté bien a cuentas con Dios, y son de bendición, y los dones son para que las personas al verlo crean, porque a pesar de que la fe es creer para ver, la gente necesita ver para creer, como, bueno, tristemente es recordado el hermano Tomás, que finalmente, bueno, no solamente él, porque en otra parte vemos que también todos dijeron que hasta que no vieran, entonces muchos tuvieron dudas también, y hoy ahí es un tiempo en el que mucha gente tiene dudas y necesita ver cosas para poder creer. Entonces yo le pido, Señor bendito, que empiece a desatar, que vea el corazón de sus hijos. Yo sé que los que tengo el privilegio de que puedan entrar a esta página y que puedan escuchar la palabra, también son personas que están dispuestas a escuchar del Señor Espíritu Santo, a ser transformados, y yo le pido, Padre, que ellos pronto puedan empezar a ejercer esos dones, y los que ya lo estén haciendo, que entiendan el propósito y que entiendan que no son para guardarlos, sino para darlos, pero también que tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando yo estoy sucio delante de usted y yo impongo manos, en vez de bendición voy a imponer maldición. Entonces yo tengo que estar a cuentas con usted, tengo que estar en todo momento. Entendimos, Padre, la palabra que usted nos dio en cuanto a que nosotros somos, al ser instrumento, así como el instrumentista médico tiene que desinfectar al cortar, antes de usar, para cortar y sanar a alguien, y después de que ya se cerró la herida y se deja de usar el instrumento, tiene que ser desinfectado. Nosotros también, Padre bendito, no podemos darnos el lujo de nada más a diestra y siniestra empezar a querer imponer manos sin estar realmente a cuentas, porque yo lo sé y yo lo entiendo, que perfecto no soy. Puedo buscar y puedo haber salido hoy bien, Señor, contento de sentir que no pequé, pero yo sé que usted ve más allá de mí, y aún el pecado que yo no vi, usted lo vio. Entonces yo, cada vez que usted me quiere usar, tengo necesidad de ponerme primero a cuentas con usted, para que sea el Señor Espíritu Santo el que hable, y así mismo todos sus siervos, todos aquellos que quieren ir a evangelizar, que dio el don de evangelismo, o que quieren predicar la palabra, o que le hablan a otras personas, es necesario que aprendamos a tomar con temor y temblor el privilegio de ser la voz del Señor Espíritu Santo, porque no hablamos nosotros, sino el Señor Espíritu Santo habla por medio de nosotros. Gracias, le pongo en el hueco de su mano cada una de las personas que están entrando a este lugar. Le pido, Padre, que siga multiplicando las personas que lleguen, Señor bendito, que no sea por mí, que no volteen a ver al hombre. Señor bendito, yo soy imperfecto, Padre bendito, pero lo que yo sí sé es que el comentario positivo es una ventana para conocer del Espíritu Santo y del propósito que Dios tiene para mi vida. Y por eso, Padre, es por lo que le pido que sea compartido. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues les pido que me regalen su like una vez más, que puedan poner en la caja de comentarios algún comentario edificante, positivo. También este es un espacio positivo, y lo único que les pido es que aún cuando puedan tener una visión teológica distinta, que sea un comentario sin contienda, sino un comentario que sea de edificación para todos. Gracias, le doy la gloria a mi Señor Jesucristo. Nos vemos a la próxima. Bye.